Buenos días a todos, mi nombre es Fernando Cuautli, bienvenidos a este programa, este último programa sobre el manejo del estrés y lo que genera el estrés como desesperación, ansiedad y destrucción. Lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de respiración para posteriormente hacer 3 posturas que va a ayudar a mover la energía del cuerpo, que es necesario movernos, mover tal vez todas esas emociones que tenemos guardadas, que no sabemos luego cómo desprenderlas de nosotros. Entonces, para mantener también ese equilibrio en la mente y el cuerpo, vamos a tener que mover, hacer un pequeño esfuerzo en este hacer con el cuerpo para generar energía y así poder llegar a un estado de quietud y podernos calmar un poquito más. Entonces, llevamos los pies juntos, separando los dedos de los pies. Vamos a tomar los codos, ya sea delante de la cabeza o arriba de la cabeza o atrás de la cabeza. Doblamos las rodillas y llevamos la mirada hacia arriba, al entrecejo o hacia arriba. Y ahí trata de respirar. Si se tensan mucho tus hombros, entonces regresa tus brazos adelante o al frente. Entonces mantén tu respiración pausada, profunda. Aquí estamos doblando las rodillas, estamos generando un poquito de calor, flexionando las rodillas y un poquito de fuerza. Eso va a mantener más tu atención en la respiración, que se empieza a abrir un poquito más. El cuerpo va a requerir mucho más energía para mantener esta postura. Mantén tus brazos un momento más, o arriba o atrás. La mirada importante en un solo punto, recuérdalo. 3 respiraciones más. Trata de no agitar la respiración. Aquí se requiere de atención para no estresar la respiración. Una más. Pero si el cuerpo lo estoy llevando a un cierto nivel de tensión. Tal vez puedes bajar un poquito sin levantar los talones. Igual llevar los brazos atrás o más al frente. O de plano también puedes abrazar las rodillas. Para regresar despacio extiendes. Abrimos los brazos despacio. Me muevo despacio para no agitar tampoco lo que estoy moviendo. Tómate los codos atrás de la espalda. Baja los hombros. La mirada hacia arriba de nuevo al inhalar. Y al exhalar, lleva el ombligo hacia la columna. Dobla ligeramente las piernas y mete la cabeza. En estas flexiones al frente se calma el sistema nervioso. Los órganos se relajan y el pulso se estabiliza. Respira pausado, profundo. Llena tus pulmones y vacíalos. Recuerda la mirada en un solo punto. Vamos a ir poco a poco hacia arriba, poco a poco, doblando un poquito las rodillas para regresar. Sueltas. Relaja los hombros, suelta las caderas. Vamos a abrir las piernas y vamos a ir primero sobre la pierna derecha. Entonces, la punta abierta. Vamos a doblar la rodilla sin que pase la línea del talón. Vamos a apoyar el codo derecho sobre la rodilla y la mano izquierda puede ser en la cintura o en la espalda baja. Entonces, con este apoyo vamos a generar el espacio en los hombros. Alarga el cuello y si puedes llevar la mirada arriba o atrás del hombro. Podemos quedarnos ahí también unos segundos o un minuto. También puedes abrir el brazo hacia un costado, hacia arriba, o llevar la mano a la nuca. Esto va a requerir también un poquito más de concentración en tu respiración, sin agitarla. Regresamos despacio y vamos a apoyar las manos al piso.
Apoya la rodilla y apoya la punta del pie atrás. Aquí vamos a fomentar más el equilibrio y la fuerza en las piernas. Brazos por fuera hacia arriba al inhalar y al exhalar. Llevas el codo afuera de la rodilla con las palmas juntas al centro del pecho, o bien tomas tu rodilla por fuera con la mano izquierda y la mano contraria en la espalda o en el sacro. La mirada al frente, al piso, si puedo llevar la mirada hacia atrás. Entonces, este es un nivel, otro nivel. Puedes llevar las palmas al centro del pecho. O bien, un poquito más fuerte, puedes ir extendiendo la pierna de atrás, sin estirar la pierna de adelante. Te quedas también unos segundos, un minuto. Regreso, manos al piso. Y vamos hacia adelante, con la pierna izquierda levantada. Y me voy metiendo a la pierna derecha. Recuerda la respiración pausada, profunda. No importa que no estires las piernas completamente. Lo importante es la atención y la conciencia en la respiración. Vamos a regresar despacio. Fuerza en las piernas, subes y regresas al centro. Vamos hacia la otra pierna. Entonces abre la punta del pie izquierdo. Recuerda los arraigos en los pies. Flexionas la rodilla, que no rebase la línea del talón. Tu codo apoyado sobre la rodilla. Acuérdate, tus manos bien activas. La mano derecha en cintura o en el sacro. Genera el espacio, giramos. Respira. Aquí también llena los pulmones, recuerda tu mirada y tu respiración pausada, profunda. O tu brazo abierto o bien la mano en la nuca, abriendo el codo. Respira. Entonces, cultivar la quietud, cultivar la paciencia en un momento de tensión también como este, donde requieres tener la fuerza y el equilibrio y la concentración. Las manos al piso, después de un minuto o varios segundos, apoyas tu pie atrás, te incorporas con el torso, brazos arriba. Al inhalar, empieza a generar el espacio. Al exhalar, o tu mano por fuera y tu mano atrás apoyada, giramos, o bien tu codo fuera de la rodilla, palmas al centro del pecho. Ya llevar las manos al centro de tu pecho ya es un gran logro. Y es abrir tu espalda, abrir tu pecho y sobre todo alargar la columna. O bien extender la pierna de atrás, mirada al piso o la mirada hacia arriba. Después de varios segundos o un minuto, apoyas tus manos al piso y trasladamos hacia adelante. Llevamos la punta del pie de arriba hacia el techo. Mete la cabeza hacia la pierna izquierda. Respira pausado, profundo, para que nos dé tiempo de observar si hay alguna tensión en alguna parte del cuerpo. Regresas hacia arriba, hacia el centro. Puedes colocar las manos en la cintura. O cerrar tus ojos o mantener tu mirada en un solo punto. Para cultivar la paz necesitamos mover la energía y así poder observar la sensación. Al mover la energía, al mantener cierto esfuerzo en alguna postura, requiere de atención, requiere de tiempo, requiere de quietud, de paciencia. Y aunque hagamos las posturas unos segundos, de poder contar 1, 2, 3, 4, 5, algunos segundos o hasta un minuto, vas a empezar a cultivar la paciencia, vas a poder cultivar ese refugio de paz. Pero sobre todo vas a poder mover la energía y vas a poderla sentir.
cómo repercute en todo el cuerpo y cómo empieza el cuerpo a reducir esa ansiedad, a reducir esa impaciencia, ese aceleramiento también. Entonces, tus movimientos que sean muy suaves, muy sutiles, y vamos a ir empezando a generar esa paz, esa quietud y ese refugio que está dentro de nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.